ustedes saben, las Escrituras nos muestran, por ejemplo, en el capítulo de Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, nos habla acerca de 3 virtudes que deben tener los cristianos, ¿no? Habla en ese capítulo de 1 Corintios capítulo 13, que ustedes lo conocen, el capítulo de la preeminencia del amor. El último versículo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuáles son unas 3 virtudes características dentro del cristiano? Bueno, el amor, la fe y la esperanza. Ustedes saben que les he estado compartiendo como una radiografía de la iglesia desde su interior. Por eso lo hablo de radiografía. Como unas características o cualidades que debe tener el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que debe ser distinta como el mundo las tiene o como el mundo las manifiesta, que son características que son permanentes, no es características de un solo domingo o de una decisión, sino que debe ser evidente en nuestro diario vivir. Para ello, quiero hoy culminar con esta serie que he estado compartiendo, serie que fui edificado por una serie de predicaciones también del pastor John MacArthur hace un tiempo atrás. Ya tiene más de 20 años la serie esta que él compartió en algún momento. Cuando yo lo pude conocer, ha sido de edificación para mi vida y quise transmitírselas a ustedes. Y hoy quiero terminar hablando acerca de la esperanza permanente en el cristiano, la esperanza permanente en el cristiano. Y son tantos y tantos pasajes que pudiéramos encontrar acerca de la esperanza, que por ejemplo podemos pensar en Colosenses capítulo 1, el versículo 3, cuando dice: damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, y desde escuchamos de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Y el versículo 5, donde nos dice: por la esperanza que ha sido guardada en el cielo, por la esperanza que está guardada en el cielo. Vamos a orar. Permítame hacer una pequeña oración. Bendito seas Dios, bendito Padre. Señor, hoy queremos hablar de otra cualidad, de otra distintivo que debe tener tu iglesia, tu pueblo. Una cualidad que tiene que ser distinta a como el mundo la tiene. Y cuando queremos hablar de esperanza, Señor, quizás muchos de nosotros ya la hemos perdido. Quizás muchos de nosotros nos sentimos débiles para sentir todavía esperanza en tantas circunstancias que se viven, de salud, de finanzas, familiares, sentimentales. Pero queremos que nuestro entendimiento sea renovado por tu palabra. Queremos que tu palabra renueve nuestro entendimiento. Queremos abandonar nuestros propios prejuicios y abrazar lo que tu palabra dice, Señor. Para eso necesitamos de tu Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural que tú haces. Necesitamos de tu gracia, porque no tenemos méritos por los cuales podemos presentar para que tú hagas esa transformación. Es solamente si tú lo deseas hacer en nuestras vidas. Por eso oramos a ti, Padre, para que transformes nuestro entendimiento, transformes nuestro corazón, para poder atender, Señor, lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, por favor. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Como les decía, hoy quiero hablar para ustedes acerca de la esperanza permanente en el cristiano. Y como lo he estado compartiendo en esta serie, hemos tratado de ver la misma cualidad como el mundo la percibe. Ustedes recuerdan, ¿no? Hemos hablado acerca de la fe, del amor, de la alegría. Hemos hablado de tantos asuntos que hemos podido ver dentro de la iglesia. Y decíamos, estas cualidades tienen que ser distintas del mundo a como la iglesia las presenta o son evidentes en medio del pueblo de Dios. Porque el mundo también se jacta de tener fe. El mundo también se jacta de tener alegría o de practicar el amor. Pero no es conforme a lo que las Escrituras nos dicen. Muchas veces las congregaciones parecen más como el mundo porque tampoco viven estos principios de una forma santa y distinta como el mundo lo hace. Y creo que uno de esos es el de la esperanza. Para hablar acerca de la esperanza, vamos a hacer un recorrido por varios textos bíblicos. Vamos a llegar a una definición mirando varios
textos que hablan sobre la esperanza. Y luego vamos a profundizar en unas características que la esperanza según las Escrituras nos dejan ver. ¿Qué características intrínsecas tienen las esperanzas según las Escrituras? Quisiera de pronto que ustedes y yo pudiéramos meditar acerca de la esperanza del mundo. Cuando el mundo habla acerca de que tiene esperanza, ¿en qué sentido lo hace? Lo hace, creo que manifestando como un cierto deseo, ¿no? Un deseo o un anhelo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el mundo dice, bueno, estoy esperando o espero que pueda salirme este trabajo. Bueno, estoy a la espera o estoy esperando que pueda obtener las calificaciones que requiero. Estoy esperando o deseo que pueda salirme este negocio. Estoy esperando o deseo la pareja con la que pueda casarme. Cada vez que el mundo menciona la palabra esperanza, siempre lo hace como manifestando un anhelo o un deseo, algo que su corazón desea, algo que anhela, es una expresión de deseo, sencillamente deseo, como para no buscar más palabras. Pero la Biblia, cuando la Biblia habla acerca de la esperanza, no utiliza la palabra esperanza para hablar de algo subjetivo o de algo que el ser humano anhele o desee. La Biblia habla acerca de la esperanza más bien como algo objetivo, como una realidad, como un hecho. La Biblia muestra acerca de la esperanza que tiene el cristiano como un hecho real. Estamos hablando de algo que Dios ha prometido y que será cumplido a su debido tiempo. Eso es lo que las Escrituras nos dejan ver acerca de la esperanza. Miren, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 19. Dice, esta esperanza, y esa esperanza la que menciona, también fue mencionada en el versículo 18. Dice, esta esperanza la tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Aquí estamos hablando de una esperanza que es segura, estamos hablando de algo que es firme, que es fija. De hecho, dice en ese mismo versículo, que está conectado ahí en Hebreos capítulo 6, con lo que se halla dentro del velo del santuario, dentro del velo del santuario, que fue el velo donde Jesús entró como un precursor por nosotros. Fue por donde Jesús abrió un camino para que nosotros pudiéramos decir. Entonces, nosotros, por la esperanza, estamos vinculados a Jesús, que Él ha entrado al lugar santísimo, en el cielo de todo, en el cielo de los cielos, ha estado en la presencia de Dios y Él es el pionero de llevarnos a ese camino, es el precursor, es el capitán de nuestra salvación, es quien nos indica cómo llegar al Padre, cómo llegar a Dios. Por lo tanto, nuestra esperanza es un ancla, no es algo endeble, no es algo liviano, no es algo movible, no es algo que se tambalee, es precisamente como el ancla de un barco, algo firme, y esa esperanza nos une al lugar santísimo. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 3 encontramos algo que dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos ha hecho nacer una esperanza viva. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo se nos dice que esa esperanza implica recibir una herencia y que esta herencia celestial es imperecedera, es incontaminada, no se desvanecerá, está reservada en el cielo para ti y para mí. Aquí estamos hablando entonces de algo que es firme, que es imperecedero, que es sin mancha, que no está contaminado, que no se desvanecerá y que está reservada en el cielo para nosotros. Entonces no estamos hablando de un mero deseo. Tener esperanza en el cristiano, en la iglesia de Dios, tener esperanza no es tener un anhelo, un deseo de algo, no. No estamos hablando de un sueño o de una visión o de algo que estamos planeando y queremos que suceda, no. Estamos hablando de una realidad. Es algo que está ligado a los propósitos de Dios y está anclado a la obra de Jesucristo. Tenemos esta esperanza que es viva. Es decir, es una esperanza en la vida, una esperanza que vive permanentemente. Y que esta esperanza nos garantiza una herencia que es incontaminada, es imperecedera. Una herencia que no va a desaparecer y que está reservada en el cielo para nuestros pueblos.
Y pudiéramos preguntarnos, ¿y qué tal si de pronto no llegamos allá? Que de pronto esa herencia se quede aquí, es decir, que perdamos el rumbo y no recibamos esa herencia. Bueno, el versículo 5 nos dice que estamos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, estamos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y que esa fe muchas veces va a ser probada, y va a ser probada como el oro es probado, es decir, en el fuego. Nosotros, aunque pareciéramos perder la esperanza de ir al cielo muchas veces, donde en medio de las debilidades nos apartamos o nos enfriamos espiritualmente, tenemos que recordar que somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Ahí vamos a llegar, porque Él nos sostiene en medio de la fe. Ahora, esta esperanza es una parte esencial del Evangelio. El capítulo que leíamos al inicio en Colosenses capítulo 1, versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes desde que escuchamos de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. ¿Cuál es el agradecimiento que Pablo manifiesta? ¿Por qué tiene agradecimiento? El versículo 5 dice, por la esperanza que os está guardada en el cielo. Nuestra esperanza es algo que ya está guardado para nosotros en el cielo, no es algo que inventamos. ¿Lo pueden ver? Por eso decimos, nuestra esperanza, a diferencia del mundo, que el mundo ve la esperanza como un deseo, un anhelo, nuestra esperanza es en algo que ya está, que es real, que está para nosotros. ¿Dónde? En el cielo. No es algo que nosotros inventamos, es algo que se nos ha otorgado, se nos ha concedido. Ese ya, pero todavía no. Se nos ha dado, pero todavía no lo disfrutamos como se nos ha otorgado. No es algo que traigamos a la existencia meramente por una visualización, por una fantasía o una imaginación, o solamente por el anhelo de la voluntad que suceda. No, de eso no se trata la esperanza del cristiano. Es algo que existe porque Dios lo ha ordenado. Está guardado en el cielo para nosotros. Y luego dice, de lo que anteriormente oíste en la palabra de verdad, el Evangelio. Y esa es una nota muy importante. La esperanza que está reservada para nosotros en el cielo es parte del Evangelio. Sabemos qué es el Evangelio, ¿no? El Evangelio nos dice que Dios se encarnó, que Jesús, y se le encarnó en la persona de Jesús, que Jesús vino y murió. Pues Jesús vino, vivió con autoridad, hizo milagros. Jesús fue y murió en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo se levantó de la tumba. Y todos estos sucesos que el Evangelio nos marca o nos evidencia no son sucesos subjetivos, no es la idea de un grupo de personas sin intelecto, no, son sucesos históricos. La vida de Jesús es reconocida históricamente. Tú puedes creer o no que Él sea el Hijo de Dios. El mundo puede decir, yo no creo que Él con su muerte nos otorgue la vida eterna, eso es distinto. Pero su existencia es real. Su existencia es real, es reconocido en los libros de historias. Aún por los judíos que anhelan el Mesías, ellos entienden que Jesús solamente fue un profeta. Ellos no niegan su existencia física. De igual manera, la crucifixión es un hecho histórico, registrado en los libros de historias. ¿Y qué decir de su resurrección? Fueron testigos sus apóstoles, fueron testigos más de 500 personas. Entonces, el Evangelio es una serie de hechos reales e históricos. Y el Evangelio entonces nos garantiza esa esperanza que está para nosotros guardada en los cielos. Tan real como lo es la encarnación, la crucifixión y la resurrección, lo es la esperanza de los cristianos. Tan real como lo es la esperanza de los cristianos. Dios obra en el Evangelio. La obra del Evangelio tiene 3 tiempos distintos. El Evangelio obra en el pasado, en el presente y en el futuro del cristiano. El Evangelio obra en el pasado, en el presente y en el futuro del cristiano. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículos del 1 al 2.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, pasado, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, presente, en la esperanza de la vida eterna, futuro, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miren el Evangelio obrando en el pasado, el Evangelio del cual el apóstol Pablo sirvió como mensajero de Dios, dice que Dios obró en los escogidos de Él por medio de la fe. Quiere decir que el Evangelio nos enseña que antes de que nosotros reconociéramos a Dios, de antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor, Él ya nos había elegido desde la fundación del mundo. El Evangelio obra en el pasado, cuando fuimos escogidos por Dios para la obra de la salvación. ¿Cómo obra el Evangelio en el presente? Bueno, el texto nos dice que en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El Evangelio obra en el presente, transformándonos a una vida piadosa que antes ignorábamos, conforme a las verdades que se nos revelan en las Escrituras. La verdad del Evangelio lo que hace es santificarte al día de hoy, ¿no? Fuiste elegido en el pasado y el Evangelio lo que hace es que te santifica en el presente. Eres transformado para una vida de piedad. ¿Y cómo obra el Evangelio en el futuro? Bueno, el Evangelio obra en el futuro, otorgándote una esperanza, que es una esperanza de la vida eterna. Es una esperanza de la vida eterna. Entonces, la realidad del Evangelio nos garantiza que así como fuimos escogidos, que así como somos santificados, nuestra esperanza es algo real que se nos ha otorgado en un futuro. Tan seguro como el propósito de la elección de Dios se cumplió en la fe de aquellos que oyeron el Evangelio y creyeron, tan seguro como su proceso de santificación continúa a través del Espíritu y de la palabra, así la esperanza se realizará en la gloria venidera. Y esta es la esperanza de la que la Biblia habla. No estamos hablando de ilusiones, no estamos hablando de algo que queremos que suceda, no estamos hablando de algo que creemos que necesitamos que suceda. Estamos hablando de un hecho, de una verdad, de una realidad. Es una realidad aún no realizada, pero es una realidad. La esperanza del cristiano es una realidad aún no realizada, pero es una realidad. Es algo que se nos ha otorgado para el futuro, para la vida eterna, que se nos ha reservado en los cielos. Cuando tú miras el mundo, es muy típico que las personas intenten prepararse para el futuro, ¿no? Y muchos, y me refiero a su futuro espiritual, muchos pueden decir, yo creo que hay un futuro distinto para mi alma, y algunos practican budismo, islam, hinduismo, y inventan algo de esperanza para el futuro, ¿no? Ellos creen en la otra vida, ellos creen que van a reencarnar en otra persona, que dependiendo de lo que tú hagas de esta vida, en tu reencarnación te puede ir mejor. Algunos creen y tienen esperanza de que las cosas serán distintas para ellos por las obras que hacen de este lado de la eternidad. Mira, si yo soy lo suficiente dadivoso, si yo soy lo suficientemente recto, mi eternidad será distinta. Entonces tienen esa esperanza hacia lo futuro por su proceder, por sus méritos y por su obra. La mayoría de personas piensan que por ser religiosos o por ser buenos, por hacer por sus propias obras o por su propia rectitud, así sea mental, o sencillamente por su proceder ante este Dios que es santo, va a garantizar un futuro distinto, Por eso podemos escuchar, por ejemplo, en nuestro ámbito vallenato musical, cuando muere un artista vallenato, lo que siempre se dice, él fue muy buena gente. Él fue muy amoroso con sus seguidores, él era dadivoso, él hacía muchas cosas por las personas. Allá está en el cielo tocándole para Dios, allá está en el cielo en esa parranda celestial. ¿Por qué? Porque las personas siempre han percibido que la esperanza de su futuro eterno va por sus propios méritos religiosos o por sus propias obras, por sus fortunas, por sus dineros, por sus planes. Ellos creen que con esto pueden garantizar un futuro distinto. Pero cualquiera que esté fuera del Evangelio de Jesucristo no tiene esperanza. No importa lo que haga. Y por toda esa visualización que tienen, por todo ese esfuerzo
que mental, religioso o de méritos que intenten hacer para tener un futuro distinto, una esperanza distinta, no lo podrán hacer, no lo podrán hacer. Hay una realidad que ellos temen y que nosotros creemos también. Ellos saben que existe el cielo y el infierno y ambas cosas las creó Dios. Por lo tanto, solamente Él decidirá según sus estatutos, según sus ordenanzas, quién va para cada destino eterno. No es por lo que tú hagas para intentar ganar, estar de un lado o del otro. Es que Él ya estableció cuál es la forma de llegar a un lado o al otro. Y para eso es el Evangelio. Los que tenemos a Cristo, los que somos de Cristo, tenemos una esperanza viva, como habíamos dicho, un destino eterno distinto. Miren lo que dicen las Escrituras acerca de la esperanza que el mundo tiene. En Job 8:13 dice que la esperanza del hipócrita perecerá. En Job 27:8, porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita cuando Dios le quita el alma? Job 31:24, si he hecho del oro mi esperanza o he dicho al oro fino, tú eres mi confianza, he negado al Dios que está arriba. Miren las palabras de Proverbios 10:28, la esperanza de los justos será alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Todos aquellos que anhelan esperanza por sus propias obras, por la religiosidad o por méritos, van a perecer en su esperanza. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno, y a ambos los creó Dios. Solamente entonces el cristiano puede gozar de esta esperanza viva. Miren las palabras de Pablo acerca de la esperanza del mundo en Efesios capítulo 2 versículo 12. En Efesios capítulo 2 versículo 12, Pablo diciendo que cuando vivíamos en esa vana manera de vivir, cuando estábamos todavía en nuestros delitos y nuestros pecados, vivíamos sin Dios, sin esperanza. Y esa es la vida del inconverso. El que no tiene a Dios en su corazón vive sin esperanza. No importa lo que haga, lo que anhele o lo que intente prepararse para la vida venidera. Sin Dios en su corazón, sin la obra de Cristo en su corazón, es una vida sin esperanza. Y eso es algo muy triste, ¿no? Es algo desolador. Por eso podemos ver que lo que Dios nos ha otorgado en el Evangelio, de esa esperanza futura, es algo real, garantizado. No ha sido realizado todavía, pero es una realidad. Entonces pudiéramos decir entonces que una definición de la esperanza bíblica, o al menos un sentido general, es que estamos hablando de algo que es un hecho, es algo que es un componente de la salvación, es el elemento final de la salvación, es la entrada a la vida eterna en la perfección de ser hecho como Jesucristo, ¿no? Que podemos disfrutar de Él sin pecado, es la bienaventuranza de la presencia de Dios con nosotros por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, es un hecho, es un componente de la salvación, es el resultado final de la salvación que ganó Cristo para nosotros. Y ese resultado final es una vida sin pecados, es un deleite en la persona de Dios por los siglos de los siglos. Ahora, las Escrituras, como les decía, descompone la esperanza con varias características. Nos muestra la esperanza con varios componentes o con varias características. Luego de saber que la esperanza del cristiano es algo que es real, que pertenece al Evangelio y que es el final de nuestra salvación, ¿qué características tiene la esperanza según las Escrituras? Vamos a ver varias. Número 1, nuestra esperanza viene de Dios. Es absolutamente importante, es esencial darnos cuenta que nuestra esperanza está fuera de nosotros, es objetiva, no es algo que sea subjetivo. Muchas personas, precisamente, creen que la esperanza es un tipo de pensamiento o de sentimiento, de anhelo interno, algo que está involucrado a sus emociones. En el cristiano, por lo que la Biblia nos dice, la esperanza viene a nosotros de afuera hacia adentro. Y viene de afuera hacia adentro porque es lo que Dios nos otorga.
Dios nos otorga la esperanza. ¿Sabían ustedes eso? Dios nos otorga la esperanza. Esto es un tema que se repite mucho en los salmos. Por ejemplo, Salmo 43, versículo 5 dice: ¿por qué estás desesperado, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque lo alabaré nuevamente. La ayuda de mi rostro y de mi Dios, la ayuda viene de mi Dios. Mi esperanza viene de Dios. Dios es la fuente de la esperanza una y otra vez. Eso es maravilloso, ¿no? Saber que la esperanza proviene de Dios, porque entonces es algo que es inagotable, ¿no? La esperanza viene de Dios. Una segunda característica es que la esperanza viene por gracia. La esperanza viene por gracia, no por mérito, sino por gracia. La esperanza viene por gracia. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Ahora que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios el Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele y fortalezca sus corazones en toda buena obra y palabra. ¿Y por qué es maravilloso saber que la esperanza no solamente Dios la otorga, sino que la otorga por gracia? Porque muchos de nosotros nos pudiéramos pensar: oh, he ofendido a Dios, he hecho lo malo, me ha apartado un tiempo, he endurecido mi corazón, le he dado méritos para que no haga nada bueno en mi vida. ¿Cómo desearía tener la esperanza de un futuro distinto? Pero no la voy a tener porque le he dado méritos para que no me lo otorgue. Según este pasaje se nos dice que Él nos ha dado consuelo eterno y una buena esperanza por gracia. Entonces Dios obra la esperanza en nosotros y lo da por gracia, no por méritos. Eso es maravilloso. Siempre podemos recibir esperanza por parte de Dios, porque se trata de un regalo que Él otorga, no porque hagamos méritos, sino porque a Él le place, es puramente por gracia. Nuestra esperanza viene de Dios y es dada por gracia, es totalmente inmerecida, no hacemos méritos para que Él nos las otorgue. Tercero, nuestra esperanza está definida por las Escrituras. Nuestra esperanza está definida por las Escrituras. En el Salmo 119 se repite la idea: tengo esperanza en tu palabra, tengo esperanza en tu palabra. El salmista lo dice varias veces. En Romanos capítulo 15, versículo 4, se nos dice que todo lo que se escribió en otros tiempos anteriores, refiriéndose a las Escrituras, fue escrito para nuestra instrucción, a fin de que por medio de la perseverancia y el estímulo de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras se nos dieron para alimentar la esperanza que viene de Dios. Dios te da esperanza, te la da por gracia y te da su palabra para fomentar esa esperanza dentro de ti. La palabra de Dios es ese fuego que aviva la esperanza que se te otorga en el Evangelio. Entiendes que tienes una realidad distinta. Entiendes que como cristiano esta vida de sufrimiento es todo el infierno que vas a sufrir. Tu destino eterno, nada se compara a lo que estás padeciendo ahora. Pero muchas veces llega la debilidad, ¿no? Llega la debilidad. Muchas veces el sufrimiento te agobia, el dolor es presente y es la esperanza revelada en las Escrituras que obra en ti para ser animado cuando has sido debilitado. Para ser animado cuando has sido debilitado. Otra característica más es que nuestra esperanza es razonable. Como proviene de las Escrituras, es razonable. No es una ilusión, no es una fantasía, no es un juego psicológico, no es una visualización, no es algo subjetivo. Es razonable. Es razonable. Está sustentada en algo real y racional.
Nuestra esperanza proviene de las Escrituras y es razonable. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 dice: santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón, siempre dispuestos a defender a todo aquel que os pregunte por la razón de la esperanza que hay en vosotros. Por la razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas personas se pueden preguntarte, se pueden acercar: ¿cómo puedes permanecer firme cuando todo se está destruyendo? ¿Cómo puedes permanecer todavía con esperanza de un futuro distinto? Bueno, precisamente porque proviene de un suceso real, histórico y evidente para nosotros. Cantábamos ahorita, ¿no? Él vive hoy. Por cuanto creemos que Él vive hoy, nosotros viviremos en el futuro. Por cuanto creemos que Él venció el pecado y la muerte, creemos que nosotros también lo podemos vencer. Es un suceso real y nuestra esperanza no parte de algo subjetivo, de la mera emoción, sino de algo real. Es algo real. Otra característica, la número 6, la esperanza es confirmada en nosotros por el Espíritu Santo. La esperanza es confirmada en nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 13. Ahora que el Dios de la esperanza, mire, el Dios de la esperanza, los llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que las Escrituras fueron dadas para alimentar nuestra esperanza, pero esa realidad de las Escrituras se vuelve eficaz en nosotros, no por tu capacidad cognitiva, de interpretación doctrinal, de hermenéutica bíblica, no. Se vuelve eficaz en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Porque abundará la esperanza en nosotros por el poder del Espíritu Santo, según Romanos 15:13. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Quiere decir que cuando llegan esos momentos de debilidad, ustedes conocen la historia del himno Estoy bien, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios. Este padre que viaja de Inglaterra a Estados Unidos, primeramente porque quiere, la situación económica estaba muy difícil, viaja y de pronto en Estados Unidos entra la Gran Depresión económica, se queda solamente él, la esposa viaja con las hijas para devolverse a Inglaterra porque la situación económica en Estados Unidos fue peor, y cuando su esposa va con las hijas naufraga el barco se hunde, sus hijas mueren, y ¿qué hace él? Escribe este himno que se llama Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y tú te puedes poner a pensar, ¿cómo es posible que personas que pierden a sus familiares en situaciones tan drásticas, aún tú los puedas ver sostenidos y no quebrantados emocionalmente y espiritualmente? ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, la historia de Elizabeth Elliot, donde su esposo es asesinado por unos indígenas o por unos aborígenes en las selvas de Ecuador o de Bolivia, Ecuador o Perú, una selva de Sudamérica, y cómo ella después sirve a esos mismos aborígenes en la predicación del Evangelio. Cómo, sabiendo que estas personas asesinaron a su esposo por un desconocimiento, por pensar que le iban a hacer mal, solamente eran misioneros, y ella aún sirve como misionera a las mismas personas. Cómo los cristianos pueden servir a quien los trata mal. La historia de Esteban siendo apedreado y orando para que estas personas no fuera contenido en cuenta sus pecados delante de Dios. Cómo es que las personas cristianas, cuando ven que todo se derrumba, que quizás no han recibido de esta vida lo que de pronto esperaría cualquier persona, un matrimonio saludable, una salud perfecta, un estado financiero estable, y todas estas cosas se quiebran como la cáscara de un huevo, y aún así tú los ves que se regocijan, que se mantienen firmes y que en medio de la debilidad están fuertes. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque la esperanza que Dios otorgó, que la otorgó por gracia, que la sustenta con su palabra, la hace eficaz con su propio Espíritu Santo.
La esperanza del cristiano es confirmada por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el Espíritu Santo que obra en el creyente, confirmando, afirmando, fortaleciendo con poder la esperanza dada por el Padre. Eso siempre es maravilloso, siempre es maravilloso. El cristiano siempre puede tener una mentalidad distinta porque tiene evidencia en hechos reales, porque su esperanza ha sido otorgada de afuera hacia adentro. Porque así como el Evangelio es real, su esperanza es real, ha sido reservada para él, de forma que no perecerá, de forma que es sin mancha en los cielos. Y cuando siente que está débil, entonces el Espíritu Santo se la confirma con poder. De igual manera, otra característica de la esperanza es que nos sirve contra el ataque de los ataques de Satanás. La esperanza nos defiende del ataque de Satanás. Nuestra esperanza nos defiende contra los ataques de Satanás. Recuerden como se nos dice en la armadura del cristiano, ¿no? ¿Cuál es el yelmo, el casco? La esperanza. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 es el casco que tiene el cristiano, la esperanza de la salvación. Cuando Satanás lanza sus dardos, cuando quiere atacarnos, podemos defendernos sólidamente por nuestra esperanza firme. Cuando somos blancos de sus ataques, somos sostenidos, protegidos por la esperanza que tenemos. Somos sostenidos por la esperanza que tenemos. Eso quiere decir que a medida que atravesamos las pruebas y que la vida se intensifica en sus problemas y soportamos más cosas, nuestra esperanza se vuelve más y más y más brillante. Entre más difíciles sean las circunstancias, más esperanza tenemos, como decía el apóstol Pablo, que morir es ganancia y vivir es Cristo. Que morir es ganancia y vivir es Cristo. Nuestra esperanza también, una característica más, nos produce alegría. Nuestra esperanza produce alegría. Miren lo que dice el Salmo 146, versículo 5. Cuán bendito, cuán feliz es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Cuando tú tienes esperanza en Dios, tienes felicidad, tienes gozo, tienes esa bienaventuranza. Tenemos una esperanza entonces segura, una esperanza que elimina el miedo a la muerte, una esperanza que se fortalece a través de las pruebas. Tenemos una esperanza que produce alegría, una esperanza que nos defiende de los ataques de Satanás. Tenemos una esperanza confirmada en nosotros por el Espíritu de Dios, que nos asegura la resurrección en Cristo. Una esperanza que es razonable por las Escrituras, que nos fue concedida como un don de gracia por Dios mismo. Esa es la esperanza del cristiano. Mientras el mundo tiene esperanza en asuntos subjetivos, en deseos y anhelos, el cristiano tiene una esperanza en algo objetivo, en algo que su Dios le ha concedido, que su mismo Dios le sustenta con el poder de su Espíritu Santo, que su Dios le hace real por la palabra revelada, que lo protege de los ataques de Satanás, que nos confirma la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano, ¿no? Maravillosa esperanza nos ha dado nuestro Dios y nos la ha garantizado por la obra de Cristo, porque la esperanza hace parte del Evangelio, hace parte del Evangelio. Deseo, mis hermanos, entonces, que puedan tener una esperanza permanente, distinta como el mundo la practica. Mientras que el mundo se basa en sus deseos y anhelos, nosotros nos basaremos en el hecho real del Evangelio de Jesucristo. Que tengan muy buen día, el Señor los bendiga y que puedan gozarse de la esperanza viva que se les ha otorgado y que ha sido reservada para ustedes en los cielos. Amén.